Buenos días, asambleísta. ¿Cómo está usted? Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar la entrevista, vamos a ver lo que dijo Nelsa Curbelo acerca de lo mínimo que se necesita para que funcionen los comités de defensa de la revolución, sean estos barriales o familiares. Veamos. Los comités que se están reuniendo ahora, que empezaron a reunirse, bueno, tienen seco de pollo, chocolate y algunas otras cosas que no sé dónde se sacan. Pero de hecho la gente que va allí tiene algo que comer. ¿Cuál es el voluntario que está ofreciendo 150 cenas? Todo multiplíquelo por 4 semanas. Bueno, según César Rodríguez, el asambleísta de Alianza País, la aspiración es tener 1 millón de comités. Entonces, si tenemos 150 secos de pollo por comité, resultaría, aunque parezca mentira, poniendo a $1 cada seco de pollo, que solo para secos de pollo en 1 millón de comités se necesitarían como 1.800 millones de dólares al año. Al año, así es. Sí. Es un promedio de 150 millones mensuales, porque han dicho que van a conformar 1 millón de comités. Y lamentablemente a través de este método elevas a la categoría remunerada y oficial al delator, a la persona que denuncia al vecino, al ama de casa, al hijo del amigo, al pariente que muestra su descontento. Hace presumir que está en peligro la revolución. Ojalá y este millón de comités se formaran, por ejemplo, para defender a la gente de la delincuencia. Cada vez hay mayor cantidad de homicidio y menos personas presas. Cada vez se desarma más a la gente que busca defenderse y se liberan a los delincuentes armados a las calles. Pero este no es el problema del gobierno. El problema del gobierno es que necesita comités para que le cuiden la chamba a Correa, para que le cuiden el puestito a Correa. Ahora bien, el asunto es que estos comités no serían electorales porque aquí no va a haber elecciones hasta el 2013. Así es, no se trata de elecciones. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata exactamente de elevar a la categoría remunerada al soplón, al delator, al que escucha que su vecino se expresó, demostró su descontento con el gobierno porque no tiene trabajo, por la delincuencia, por los precios altos. Por ejemplo, Bueno, pero eso tampoco estaría mucho en la naturaleza de la gente, o si está, o para eso se los presionaría a través de darles empleo, a través de recibir pagos mensuales, por supuesto. A los jóvenes. Es que eso hay que recurrir a la historia. En la historia podemos comprobar fácilmente en otros gobiernos de corte dictatorial, tanto de derecha como de izquierda, que estos comités han servido expresamente para eso, no para un asunto meramente electoral. Las elecciones ya pasaron y tal vez no hayan elecciones de aquí a 4 años. Esto tiene que ver con mirar, con oír, con buscar cuál es el brote de rebelión que puede existir. Y tal vez ahora los seres humanos, los ecuatorianos, pensemos eso no es conmigo. Cuando se lleven del pelo a tu hijo, al estudiante rebelde, al padre de familia que no tiene empleo y que demostró su descontento, ahí sí será con su familia, con su puerta, con su hogar. Entonces no es una cuestión tan sencilla. A veces puede parecer exagerada, pero no hay que remitirse, digamos, a la Alemania de Hitler o a Stalin. La gente no, los jóvenes, algunos incluso de los jóvenes que están ya participando ahora, recién nacieron cuando León Febres Cordero era presidente. O sea, aquí hay experiencias más cercanas. ¿Cuáles son esas experiencias para Venezuela? Usted vio en la prensa hace poquísimos días cómo en grupo le caían a un periodista que estaba parado en una esquina viendo una manifestación opositora al gobierno. 3 pateándolo en el piso. Igual se entraron a una universidad en Venezuela, esto fue hace poquísimos días, y se llevaron del pelo a 3 estudiantes y 2 maestros porque habían expresado su descontento con el gobierno actual. Entraron encapuchados. Son los ojos y los oídos del rey. Cualquiera que se le oponga a su cabeza será cortada. De eso se trata y no es tan sencillo. Usted escuchó y ha escuchado a la gente que recién empieza a formarse con machete en mano, diciendo que estarán viendo, que estarán vigilando. Todo es en un solo sentido: cuidarle la chamba a Correa, cuidarle el trabajo a Correa. ¿Cuánto dinero se necesita, por ejemplo, para alimentar o hacer comedores populares? ¿Por qué no dedicamos ese dinero que va a ser para pagar a personas
que le cuiden el trabajito a Correa, para tener comedores populares para los niños que se mueren de hambre. ¿Por qué no más camas en los hospitales? ¿Cuánto crédito se podría dar a los agricultores con esos millones, decenas de millones de dólares? Pero puede ser también que se use ¿y de dónde salen? Es la otra. ¿De dónde para salen? A través de los comités. O sea, por ejemplo, los microcréditos, por ejemplo, los créditos para los agricultores se podrían utilizar más bien para fortalecer los comités. O sea, que se va a dar eso, pero solamente a aquellos que sean fieles a la revolución. De eso Con lo cual estaríamos hablando de un costo increíble de estos comités. De un derecho. Y de la utilización de los dineros del Estado a través de todos estos bonos de vivienda, de educación, en fin, justamente para que haya esta fidelidad al ¿Sabe régimen? cuál es la diferencia? Por ejemplo, porque lo he oído en varias ocasiones como argumento de defensa de los militantes de país respecto a las organizaciones o los comités familiares en Guayaquil, que ellos no necesitan paga, porque defienden su agua, defienden sus libros gratis, defienden su medicina gratuita, defienden su pavimento, defienden una mejor forma de vivir. ¿Y sabe qué? Esos comités familiares que defienden su mejor calidad de vida van a seguir multiplicándose en Guayaquil y van a seguir buscando mejores condiciones y defendiendo lo que con tanto derecho han construido durante todos estos años. Esa es la diferencia. No defienden el trabajito de una autoridad, defienden su vida, a sus hijos, a su familia. Y por eso no requieren paga, por eso no requieren que se los mantenga mensualmente con millones de dólares. Bueno, pasemos a otro tema. Al posesionarse Correa se posesionó de presidente de la UNASUR. Chávez dijo que soplaban vientos de guerra, lo puso de ejemplo a Correa, pero luego hubo una reacción frente a una eventual carrera armamentista y se ha iniciado un proceso de reanudación de relaciones que obviamente no se puede producir de la noche a la mañana. ¿Está usted de acuerdo en que este proceso de reanudación de relaciones esté sometido a una mediación internacional justamente para evitar que el proceso se interrumpa? Todo camino que busque restablecer las relaciones con uno de nuestros principales socios comerciales es positivo. Este conflicto se ha profundizado en beneficio de la popularidad de ambos mandatarios, pero a la par, con las medidas restrictivas en materia económica, datos de prensa señalan que por lo menos 60.000 plazas de trabajo de empleo en en el Ecuador estarían en peligro. Y por otro lado, cada vez que en los países latinoamericanos se habla del problema colombiano, de la FARC con Colombia, todos nos hacemos a un lado, decimos ese es problema de Colombia. Pero en el momento que Colombia busca tomar medidas para autodefenderse, entonces los demás gobiernos o presidentes contados se creen con el derecho de intervenir y de decidir el destino de los colombianos. ¿Cómo así? Por ejemplo, nadie dijo nada cuando Chávez advirtió hace pocos meses que crearía 20 bases militares en Bolivia, o cuando invitó a la Armada rusa a recorrer aguas americanas con su marina, o cómo así nadie ha dicho nada, estos mismos presidentes, cuando el presidente Chávez ha dicho que va a crear un ejército de 1 millón de hombres y se ha lanzado en una carrera armamentista con relaciones peligrosas con Irán y Corea del Norte. Ahí nadie dice nada. Yo creo que así como no nos debemos inmiscuir en el problema gravísimo de nuestros hermanos colombianos, tampoco podemos meter nuestras narices en la forma en cómo ellos se defienden dentro de su frontera. Bueno, aquí hay un asunto importante, justamente por esta utilización que ha habido de lado y lado, tanto de Correa como de Uribe, con fines electorales de este problema. O sea, los dos se presentan como superhéroes, el uno para defender al país de la invasión colombiana y el otro para terminar con los bandidos de la FARC. Ahora mismo ya vemos que Uribe va a someter seguramente a una consulta popular su posible tercera reelección o segunda reelección, tercer mandato, etcétera, y se abre de nuevo la puerta electoral. Acá, en cambio, como que eso está cerrado. Pero eso es lo que enturbia el ambiente. Ahora, lo que se utiliza justamente para, a veces como cortina de humo también para asuntos más importantes, es esto de las famosas computadoras de Reyes. Ahora, si eso se lo trata en el Ecuador, obviamente no hay confianza en el fiscal del Ecuador. El fiscal de Colombia, Iguarán, ya se fue. Él fue ministro de Justicia de Uribe y en un año no hizo nada. Entonces, ese asunto es importante para darle estabilidad al proceso de reanudación de relaciones.
¿No le parece que justamente esta información debería estar tal vez en una comisión internacional de alto nivel para evitar justamente este manoseo de este tema? Tratado de manera diplomática y profesional, justamente. Mire que la única condición que pone Correa para restablecer las relaciones es que ya no lo involucren con la FARC. O sea, aquí no se trata de volver a tener relaciones comerciales con un país importante económicamente para nuestra nación, sino en decirle, si tienes algo más escondidito para mí, por ahí de mí, o no me lo saques. Entonces yo ya no te ataco. Tú estás en elecciones. Bueno, pero él también no. pide que le entreguen a él las computadoras. Lo lógico sería que esto lo maneje una comisión internacional. Una comisión internacional que no tenga intereses de popularidad ni electorales dentro de sus respectivos países, un manejo absolutamente limpio, diplomático, profesional y serio respecto de un tema del cual no podemos como nación, como Ecuador, hablar de guerras ni de reacciones de ese tipo cuando nuestro país tiene problemas prioritarios, que es el hambre y el desempleo y la seguridad. Gracias, asambleísta. Gracias a usted. Cintia Viteris, otra voz que se une a todas las que en las 2 últimas semanas, sean de oposición o gobierno, aquí en Contacto Directo han expresado que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia deben reanudarse. Continuamos con más información.